cuando Inca, idores frisones, magiares y fineses, zarparon en busca de restos no sumergidos de Atlandia. Podemos suponer que mantuvo rumbo hacia el oeste hasta encontrar tierra. Según el investigador Andrew Toma, en Atlantis, de la leyenda al descubrimiento. Los sacerdotes aztecas celosamente preservaron el recuerdo de Aztlán, un país del este, de donde había venido Quetzalcóatl como portador de culturas. Thomas considera a Aztlán como una posible referencia de la Atlántida. Las personas como Inca y sus compañeros eran capaces de introducir toda una nueva y avanzada cultura a aquellos primitivos de la península de Yucatán y las partes meridionales de México. Quetzalcóatl, más tarde deificado y estilizado como una serpiente con plumas, fue considerado como un dios de piel luminosa que visitó las Indias, y luego zarpó de nuevo, prometiendo regresar un día. Aparte de la referencia anterior, el último rey azteca dijo a Cortés: nuestros padres no nacieron aquí, sino que vinieron de un país distante llamado Aztlán, con una alta montaña y un jardín donde vivían los dioses. Es muy reminiscente de las descripciones griegas de Hiperbórea. Pero volvamos a Sudamérica. Una tribu india blanca, los parias, solían vivir en Venezuela, en un pueblo con el significante nombre de Atlán. Tenían el recuerdo de una calamidad que había destruido su país, una gran isla del océano. Parece que Inca y su pueblo, tras dejar Yucatán, zarparon hacia el sur, posiblemente a través de lo que es ahora el Golfo de Honduras, y se establecieron en Venezuela, desde donde siguieron buscando un lugar para establecerse, viajando hasta Perú. Aquí, ocupando 2.500 millas a lo largo de la costa oeste de Sudamérica, encontramos una de las más sorprendentes culturas del continente. Una cultura que llevó el nombre de Inca. Solo una influencia exterior de una sociedad muy civilizada pudo haber engendrado un imperio que, en solo 90 años, pasó a ser un pequeño reino de la ciudad capital de Cusco a una nación vasta, rica y diversa que se extendía desde los cálidos desiertos del norte de Chile a las vaporosas y tropicales tierras bajas de Ecuador, de los fértiles valles peruanos a las rarificadas alturas de Bolivia. Se cree que la tribu primitiva original emigró del norte. Se supone que sus antepasados llegaron hace 30.000 años desde Siberia, a lo largo del supuesto puente de tierra del estrecho de Bering, en Alaska. Desde el año 300 a.C. hasta el 800 de nuestra era, las áreas costeras del norte del Perú estuvieron habitadas por los Moche, construyeron canales de hasta 75 millas de largo, plataformas gigantes de arcilla secada por el sol, y decoraron su alfarería con pinturas realistas de rostros humanos, animales, árboles y pájaros. Luego, entre el 500 y el 1000 de nuestra era, sobrevino una influencia religiosa totalmente nueva y extraña, la de Viracocha, representado como un dios alado y de ojos llorosos. Fue venerado por los incas, y en Tiahuanaco, en el noroeste de Bolivia, en el lugar principal en su recuerdo, hay enormes figuras de piedra, patios de terrazas y columnas de granito. Una puerta tiene un relieve con un friso que muestra al dios derramando copiosas lágrimas. Nadie ha explicado satisfactoriamente lo que convirtió a los incas, una de las muchas tribus del Perú, en tan poco tiempo en la poderosa nación imperial que llegó a ser. Es significativo que, bajo la dinastía inca, como sucedía con los frisones, preferían expandirse mediante la persuasión y la diplomacia, más que por dominación violenta y conquista. Para atraer a otras tribus a su imperio ofrecían al enemigo señorías y capitanías en el gobierno. Y siempre que Inti, el dios solar y la deidad principal, fuera reconocido como supremo, los dioses locales eran aceptados y absorbidos. Carecían de sistema monetario. Toda la tierra pertenecía al Estado y, de modo similar a las previsiones del Tex de Freya, se encontraba dividida sobre una triple base. Los productos de un tercio iban destinados a la administración del gobierno y la corte, una tercera parte atendía al mantenimiento de los templos sacerdotes, sacerdotisas y sus colegios de formación, la tercera parte era dividida a partes iguales entre el pueblo. Como en Frieslandia, las tasas se pegaban por trabajo realizado. Todos los que eran capaces trabajaban primero en las tierras del Estado, y luego cultivaban sus propias porciones. Como en el sistema de Burkmag, las muchachas eran especialmente entrenadas para el servicio en el templo, juraban castidad y se convertían en vírgenes del sol. Sin embargo, el régimen inca no era un matriarcado. Posiblemente, al intentar construir una sociedad similar a la del pueblo de Freya, Inca y sus descendientes tuvieron que buscar compromisos en las diversas actitudes de los magiares, fineses y nativos. En la religión inca, el equivalente a Brualda era Viracocha.
pero solo un templo, que se encontraba cerca a Cusco, la capital, le estaba destinado. El sistema inca llegó a ser tan consciente del estatus y la clase, que finalmente solo a la alta nobleza se les permitía venerar a Viracocha. Inti, representado en los templos por enormes discos solares de oro con rasgos humanos, era el dios supremo del pueblo ordinario, y Quilla, la diosa luna, era su consorte. El sistema inca era un estado próspero muy benevolente y humanitario. Controlaba la religión, todos los oficios administrativos, y protegía los intereses y derechos naturales del pueblo. A cada familia se le asignaba una casa y una tierra que fuera suficiente para alimentar a todos sus miembros, como en el sistema frisón. En un gran día de fiesta anual, el pueblo trabajaba conjuntamente en las tierras del Estado y la Iglesia. Incluso el gran inca o emperador como hijo del sol, tomaba parte, cavando con un azadón de oro el primer trozo de tierra de cultivo. Una vez hecho el trabajo común, el pueblo era libre para cultivar sus propias tierras. Los ancianos, enfermos, lisiados y veteranos de batallas, junto con los miembros no productivos de la sociedad, como administradores nobles, arquitectos y planificadores, recibían alimentos del Estado. Parte de la cosecha estatal era almacenada para casos de emergencia, como por ejemplo cosechas pobres. A toda familia se le suministraba lana suficiente de los ganados estatales llamas y alpacas, con la que mujeres muy habilidosas tejían tela para vestidos o para decorar alfombras y colgantes. El comercio era un sistema simple de trueque determinado por ley, pero un ciudadano podía hacer un depósito de trabajo y ganar créditos trabajando en las grandes carreteras. La carretera real, por la que retuman los grandes camiones de hoy, iba de Colombia a Chile, tenían 5.230 kilómetros de extensión y fue maravilloso logro de ingeniería no sobrepasado por ningún pueblo hasta el siglo XX. Los funcionarios del Estado eran responsables de la producción y distribución en sus propias áreas. Cualquier funcionario que no distribuyese justamente los bienes, que fuera ineficaz, injusto o corrupto, era castigado, a menudo con la muerte. Como bajo el Tex, la esclavitud era desconocida. A los niños incas se les enseñaba que el trabajo, la honestidad y la obediencia a las leyes eran virtudes, mientras que la pereza, la deshonestidad y la ilegalidad eran crímenes. No había delincuentes y por lo tanto no había cárceles. Tan alto era el nivel de moralidad que nadie cerraba su casa cuando se iba. Trabajadores agrícolas, artesanos, doctores, astrónomos e ingenieros, liberados de esas inquietudes de pagar impuestos, subir los precios o de cuál iba a ser su próxima comida, podían prestar atención a su trabajo y perfeccionar su arte. De este pueblo proceden muchos vegetales, frutos y drogas benéficas de hoy, su exquisito y delicado trabajo en oro, plata, bronce y piedras semipreciosas asombra y deleita a los conocedores. Algunos de los más complejos modelos que producían sus tejedores en telares de mano no pueden ser reproducidos hoy. Los incas asombraron al mundo occidental con su conocimiento astronómico y con un calendario más preciso que nuestro sistema de años bisiestos, practicaban trepanaciones craneales y otras habilidades médicas, excavaban en duras rocas de granito sin herramientas de acero y sin dificultad de transportar piedras de semejantes toneladas. Pero, aunque los incas era un eco del ideal frisón, tenía un borrón: el sacrificio humano era comparativamente infrecuente, generalmente eran niños de 10 años. Solo se practicaba en épocas de grandes crisis nacionales como enfermedad de algún emperador o de plagas y hambre. Como el sacrificio humano era una costumbre de muchas culturas primitivas de Sudamérica, es comprensible que sobreviviera incluso a la influencia exterior de un código tan civilizado como el Tex de Freya. Por otra parte, hay que recordar que los magiares, que acompañaban a Inca, también creían en el sacrificio a los dioses en tiempos de crisis. Dejando el tema de sacrificio humano, es digno de tenerse en cuenta que los aztecas practicaban un ritual que sorprendentemente evocador de las lámparas eternamente encendidas de las doncellas de Fasta. Cuando cada lámpara debía ser encendida en la original que se encontraba en Texland, los aztecas tenían dos calendarios diferentes. Creían que probablemente la Tierra iba a ser destruida por un holocausto cósmico al final de cada ciclo de 52 años. En el día final de cada ciclo sus sacerdotes vigilaban las estrellas desde lo alto de una montaña cercana a Tenochtitlán. Cuando las Pléyades habían traspasado su cenit, sabían que el peligro había pasado, durante otros 50 años. Para señalar ese aplazamiento se extendía a una víctima sobre un altar,
Se abría el pecho con un cuchillo de ceremonia con hoja de calcedonia y el sacerdote astrónomo prendía un fuego en la cavidad del pecho. A partir de esa llama, los mensajeros encendían antorchas que llevaban a todas las casas y templos. Ese fuego nuevo era el símbolo inequívoco de que la vida continuará, al menos por otros 52 años. Volviendo a los incas, podemos examinar más evidencias de la influencia externa de una raza como la de Inca. Es posible que la monarquía inca aceptase su nombre porque sus miembros eran de su sangre. De ser así, teniendo en cuenta la tradición de que los miembros de las familias reales se casen entre hermanos y hermanas para mantener su sangre limpia y distinta a la de los nativos. El hecho de que la doctrina inca predijese el regreso del dios blanco Viracocha fue responsable en parte de la caída de este imperio. Esto unido a que los incas vieron hombres barbados en caballos con armaduras y armas de fuego con efectos de luz y sonidos a un trueno, permitió a Francisco Pizarro y sus 180 hombres matar al emperador Atahualpa y conquistar en 1553 el imperio de 12 millones de personas. Sin embargo, durante siglos, existió la leyenda de supervivientes de la dinastía derrotada que había huido a los Andes cuando llegaron los conquistadores españoles. Cuando se redescubrió Machu Picchu por Hiram Bingham. Recalco que se redescubrió porque 9 años antes de Hiram Bingham, un agricultor peruano llamado Agustín Lizárraga descubre la ciudadela. Esta ciudad perdida tenía más de 100 terrazas de cientos de pies de largo. Todas habían sido cubiertas con tierra traída desde los valles de abajo, para que la gente pudiera ser autosuficiente y cultivara sus propios vegetales. Era una estructura de sorprendentes edificios de granito blanco, que constituían una ciudad en que podían albergarse 2000 personas, en 3 de sus lados, escarpadas pendientes de 1000 pies hacían casi imposible el ataque. Lo que sucedió con sus habitantes es un misterio. No habían escritos que explicasen el destino de este pueblo, ni siquiera en forma de cuerdas anudad o quipus. En una expedición posterior por Hiram Bingham, encontró que era una sociedad constituida en gran parte por mujeres, rasgo que de nuevo reproduce la tradición frisona. En cuevas encontró los esqueletos de 150 mujeres y 24 hombres. Se piensa que estas mujeres elegidas, probablemente vírgenes del sol, fueron enviadas a la ciudadela de la montaña secreta para escapar de los españoles. Se cree que la ciudad floreció, sin ser detectada durante 40 años antes de que muriera la última de sus vírgenes sagradas y sus guardianes masculinos sucumbieran o se marcharan.